sido. Nosotros hablamos ahora con los líderes de los pabellones, todos ellos se comprometieron a mantener la calma. Y lo otro que piden es igualdad en todos los centros penitenciarios del interior del país. Está totalmente... Computadores compañero 18 y guardado a mi te. Ahora yo de representaciones ese. Ahora está señora ministra, y me lo regresar. Hoy me lo regresar, ahora coge familia, ahora cogerse con interno, ahora cogerse y familia, pero cabo de preocupación. Una solución, señora ministra. Yo soy celador de Paño Nuevo, donde comenzó todo este tema. Me llevaron adentro y de ahí no tuvieron que llevar nuestras piezas y juntaron todas allá a nuestro camarada. Quilombo ya acaban de entrar por arriba y todo, y no, se están armando todos los perros ya. Se están armando todos los perros ya. Entra ya mismo. Quilombo ya. Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Este es el programa previo a la Navidad, así que anticipadamente deseamos a todos los compatriotas que nos están viendo a través de C9N una muy pero muy feliz Navidad este viernes de noche y sábado. Hemos visto un adelanto bastante paradigmático que nos muestra a cuerpo completo la situación del sistema penitenciario en el Paraguay, y por eso invitamos hoy a la ministra Cecilia Pérez Rivas. ¿Cómo estás, ministra? Buenas noches. Buenas noches, doctor, y a toda la teleaudiencia también. Ministra, esta imagen que vimos no necesita demasiada explicación. Esta es la situación dantesca de la penitenciaría en Paraguay. Ocupamos la de Tacumbú en particular, el quinto lugar entre las penitenciarías más complicadas y más inseguras de América, y se debe a una causa multifactorial. Yo no sé si el programa va a alcanzar para analizar o no las causas, probablemente no. ¿Cómo está la política penitenciaria en el Paraguay, ministra Cecilia? Bueno, nosotros tenemos un proyecto de reforma que es el que va a cambiar el paradigma de lo que hoy tenemos. No podríamos decir una construcción de una política. Los centros penitenciarios fueron creciendo de acuerdo a una política criminal reactiva, que no es una cuestión propiamente nuestra, solamente del Paraguay, sino que es una suerte de tendencia regional, de que nosotros trabajamos reaccionando y no se estudian, ni analizan, ni se atacan las causas de la comisión del delito. No estoy hablando de la prevención que hace la policía para evitar que inmediatamente se cometa un delito, sino de lo que genera la causa, de qué es lo que le lleva a la persona a entrar al mundo de la criminalidad. Entonces, tuvimos sí muchos temas vinculados a el hacinamiento, la sobrepoblación. Eso viene de hace mucho tiempo, y además vemos que se siguieron construyendo cárceles sin ningún criterio establecido, que es lo que ahora se tiene en cuenta, que la arquitectura penitenciaria tiene que estar en función a una gestión penitenciaria. No es hacer edificios y meterle a todos adentro nomás, que fue lo que de alguna manera se venía haciendo. Y también están las vinculaciones con los otros poderes del Estado, que es determinante, ¿verdad? Nosotros somos los ejecutores, pero hay muchas causas que tienen que ver con otros poderes del Estado con los que estamos trabajando, ¿verdad? Después de aquel episodio de San Pedro, el Poder Legislativo, hay que decirlo, tomó la iniciativa, se puso las pilas, y fue el Poder Legislativo el que planteó la modificación, la vuelta a modificar el artículo 245, que era el que saturaba el sistema penitenciario porque daba de una manera tasada, se dictaba automáticamente prisión preventiva, y todos los jueces decían, no puedo no dictar porque la ley me exige.
Entonces el juez se le quitó, con esa modificación se le había quitado la posibilidad de que analice las causas de el cumplimiento de los requisitos de la prisión preventiva. En estos casos es automático. Cuando se le devolvió hubo una disminución después del episodio de San Pedro. En el año 2019 hubo una disminución de la población, pero después volvió a aumentar. Y después vino la pandemia, ¿verdad? Que era administrar otra emergencia sobre la emergencia que ya estaba declarada por motivos de seguridad. Entonces nosotros tenemos muchos factores que tienen que ver con lo que es propiamente el problema actual del sistema penitenciario, todo lo que acarrea y por supuesto es un proceso que hay que iniciar, pero es un proceso. Nosotros con los 3 nuevos centros penitenciarios que se están construyendo no vamos a resolver el problema, pero sí creemos que vamos a poder descomprimir. Cuando decís, ministra, que no se va a poder resolver, lo haces seguramente persuadida de que, por ejemplo, el presidio de Tacumbú tiene una superpoblación que no puede captar esa cantidad, está absolutamente superdotada. Realmente no solamente Tacumbú, doctor, si pero vamos a hablar, todos están en esa situación. Nosotros tenemos penales cerrados. ¿Cuánto le cuesta al Estado paraguayo cada presidiario? Y ese es un cálculo, doctor, que nosotros tendríamos que hacer teniendo en cuenta todos los factores. Yo no estoy de acuerdo con lo que antecesores míos hicieron, ¿verdad? De hacer un cálculo dividiendo la cantidad de comida que se compra, dividido la cantidad de internos, ¿verdad? O sea, ese es un cálculo muy superficial. Claro. Nosotros tenemos que tener en cuenta las horas hombres, tenemos que tener en cuenta la cantidad de agentes penitenciarios, cada uno tiene, no todos ganan lo mismo. Hay otros costos, ¿verdad? Luz, agua, todo. La construcción de la infraestructura. La construcción, la infraestructura, el mantenimiento Totalmente. de las reparaciones. Entonces, no podemos decir que le sale supuestamente ese monto. Pero sí ¿tenés idea de cuánto está en la región, por ejemplo, o en otros países? Y es relativo, ¿verdad? Es relativo. No quiero aventurarme a dar un número porque los demás países también están en una situación como la nuestra. Por ejemplo, el Brasil tiene un esquema de trabajo penitenciario distinto el federal del estatal, ¿verdad? Y el Estado cuando pide ayuda al sistema federal, el sistema federal interviene. Pero si uno habla, por ejemplo, del sistema federal, en el Brasil todas las cárceles del sistema federal son de máxima seguridad. Y los penales de máxima seguridad tienen una inversión multimillonaria en tecnología y tienen menor cantidad de funcionarios, pero tienen también un régimen de costos con relación al mantenimiento del personal que también se equipara con números altos. Pero convengamos finalmente sobre el punto, ministra, que es poco el presupuesto que se le adjudica al ministerio. Le voy a dar un ejemplo, doctor. Nosotros intentamos hacer con el tema de los alimentos, intentamos hacer una investigación de cuánto nos saldría comprar el plato hecho para darle a los internos. Y no encontramos una sola empresa que se quiera aventurar por lo que salía el cálculo, ¿verdad? Que era demasiado bajo el monto. Nadie te va a pagar ese monto por un plato, ¿verdad? Entonces, buscando siempre alternativas para darle una idea, no sale lo que una empresa haría con un plato de comida. No hay. Ok. Ministra, el otro punto es dentro de la política penitenciaria. Normalmente un oficial de policía hace la escuela de policía, o militar hace la academia militar, en fin, hay formación. En el caso de los guardias cárceles normalmente no existe eso, al contrario, entra el amigo, el compinche, el socio, el correligionario, el pariente, en fin, cualquier persona, incluso en algunos lugares gana mucho dinero. A mí me ocurrió eso, así que hablo por una experiencia propia, no entendí por qué querían irse a hacer guardias cárceles de Pedro Juan, casi una pelea había. Y después me di cuenta del por qué, realmente entiendo ahora el motivo. ¿Por qué no hay, ministra, una escuela de guardias cárceles? No, nosotros ahora, doctor, estamos en un proceso de admisión de la primera academia penitenciaria. Justamente estamos en todo lo que es la preparación física y todo lo que va a ser uso de armas, uso de la fuerza. Hablo de armas letales y no letales. Todo ese entrenamiento de seguridad, en el manejo de seguridad, nos va a dar la policía con ICEPOL. De hecho, ya lo estamos trabajando. El proceso de admisión de la evaluación física la hizo ya ICEPOL. Nosotros iniciamos eso este año y este año fundamos el Instituto Técnico Superior Penitenciario
reconocido por el Ministerio de Educación y ¿Eso se Ciencias. hizo por ley, ministra? No, porque es una tecnicatura. El título es... Pero ¿cómo va a portar armas si no legalmente no, puede portar La formación se hace con el instituto. Claro. Los agentes penitenciarios portan armas. Hoy ya portan armas internamente, ¿verdad? Nosotros ahora estamos tratando de que porten, algunos ya pidieron portar armas fuera de la institución por muchos riesgos personales que se corren, ¿verdad? Pero puede ser un problema legal eso, ¿eh? Claro, pero nosotros estamos trabajando también en un proyecto de ley que tiene otros factores, porque no es solamente el portar armas, ni o sea, lo que tiene que ver... ¿Y de cuántos años sería esa tecnicatura? 2 años. 2 años. Necesariamente tienen que tener 2 años completados. De hecho, que nuestro proyecto es inaugurar por lo menos un penal dentro del primer semestre del próximo año. No va a dar el tiempo, pero comprimimos la parte más importante para que ellos pasen la primera etapa, van a entrar a trabajar con la condición de que tienen que terminar la carrera. Ministra, finalmente para cerrar este primer bloque, ¿cuáles son los sitios, los lugares del país en donde eventualmente está previsto una ampliación del sistema penitenciario, de las instalaciones me refiero? He visto un proyecto, no sé si se cumplió, tenemos 12, muy lindo en Itapúa. No, nosotros tenemos en Mingaguazú hay 1 y en Emboscada hay 2. Okay. Sumado a los 2 que ya funcionan, los 2 que están en Emboscada son los que estarían más próximos a inaugurarse. El problema de Mingaguazú es que hay que resolver un tema del agua de la zona, porque están buscando alguna manera de no tener que construir una planta de tratamiento de agua, porque hay que potabilizar el agua. Entonces estaban buscando venas de las cuales se puede alimentar el centro penitenciario sin tener que hacer esa planta. Si no consiguen, vamos a tener que hacer la planta y eso va a llevar otra vez más tiempo. ¿Tiene agua salada esa zona? No sé por qué motivo. No sé si es salada, o sea, el reporte es que no es potable. Hablan de contaminación del agua, y que creo que es toda la zona, ¿verdad? Toda esa parte. Entonces, eso también a nosotros nos puede traer un problema serio. Yo tuve la suerte de ver, ministra, un proyecto, justamente lo que decía en la primera parte de su intervención, antes de Encarnación, en donde se hacía un complejo perfectamente establecido, con amenities bien controlados, con áreas de dormitorio. Me imagino que el Ministerio, en este caso de Justicia, tendrá algún proyecto tipo, un protocolo establecido para que de ahora en adelante los presidios que se vayan a construir tengan todas esas comodidades internacionales, por alguna llamera. De hecho, que estos penales que se están construyendo cumplen con los estándares internacionales. Okay. Nosotros vamos a tener un penal, cada penal tiene capacidad para 1.320 en total, pero hay que hacer la aclaración de que es un sistema por módulos y el último módulo es el pabellón de máxima seguridad, que tiene capacidad para 80 internos en celdas individuales. O sea, cada penal tiene 80 plazas de máxima seguridad, que obviamente tienen una gestión diferente, tienen una infraestructura diferente, porque en esos lugares las personas privadas de libertad no salen a compartir, están solas, no están en celdas de 4 como son las otras. Okay. Y la gestión propiamente es diferente, ¿verdad? Ministra, nosotros tenemos que ir al primer corte, pero a la vuelta quiero que me respondas esta pregunta, ¿verdad? El sistema de seguridad de Año Pajá siempre es una situación particular que se da en esta época del año, Navidad, Año Nuevo. Hay que redoblar un poco las medidas de seguridad. ¿Podemos conversar de eso a la vuelta del corte, ministra? Sí, claro, sin problema. Regresamos inmediatamente. Con la ministra Cecilia Pérez Rivas. Ministra, la pregunta está hecha. Sí, bueno, nosotros venimos trabajando en lo que es la separación de los internos procesados con los condenados. Nosotros, parte de nuestro proyecto es hacer esa migración. Primero, cuando terminen los centros, llevarlos solamente a los condenados, a excepción de los de máxima seguridad, que algunos es por el perfil y no por el estado procesal. Porque es con el condenado con el que se tiene que trabajar, por más que nosotros tengamos una bastante baja cantidad de personas condenadas, igual nuestra capacidad para los 3 nuevos centros básicamente es esa, ¿verdad? Aproximadamente la cantidad de personas son 4.000 los condenados.
de 15.500 que son ahora la población. Y este hecho de tratar de que los presidios sean centros de reinserción social, familiar, incluso laboral, y no como muchas veces se los califica como una escuela para delinquir. Eso, incluso hay una estadística que habla de cuando uno sale antes de los 30 años de edad, lo más probable es que se convierta en un profesional nuevamente en la vía pública. ¿Qué política hay para tratar de mejorar o revertir esa sensación, esa imagen o esa realidad, mejor dicho, ministra? Bueno, primero el tratamiento al condenado, ¿verdad? La reinserción se da a partir de las personas condenadas. Nosotros tenemos un fenómeno que no somos el único país, pero tenemos un fenómeno que se repite mucho, que es la puerta giratoria. Salen, vuelven a entrar, salen, pero tiene 14, 15 causas, pero no tienen una sola condena, ¿verdad? Lamentable. Entonces, esa capacidad de ir cerrando los procesos, nosotros habíamos presentado con el doctor Evero Velar un proyecto de ley para abreviar procesos. Por ejemplo, en los casos de flagrancia, ya no es necesario tener 3, 4, 6, 7 meses y ya se tiene casi todo al momento de la detención, y ver la posibilidad de abreviar los plazos y además de eso abreviar el mecanismo, ¿verdad? Eso se archivó, pero estamos con la intención de volver a reactivar con el fin de que eso se pueda aumentar, si es que son condenados, la cantidad de personas condenadas y separarlos de la población de procesados. Entonces el sistema que hoy funciona se quedaría solamente con los procesados y los condenados estarían en los nuevos centros. ¿Y ese proyecto Esperanza se va a mantener? Esperanza se va a mantener mientras nosotros no le entreguemos a los que tienen el proyecto de la reconversión de la Costanera Sur, porque toda el área de influencia que va a ser el área de influencia de la Costanera Sur va a tener toda una reestructuración de un proyecto de urbanismo, y nuestro plan, cuando eso se concrete, es entregar Tacumbú, Esperanza y La Granja al MUF, y el MUF nos compensa con nuevos centros en otros lugares. Mira, un poco va a pasar cerca de la Costanera entonces. Y claro, no podemos tener un centro penitenciario al lado de la Costanera. Y entonces se va a tener que ir a poco mudando. No, de hecho que el objetivo es que cuando Tacumbú cuando se terminen de construir los centros, sacar de Tacumbú a los condenados, pero nosotros hoy tenemos 2.450 y 1.200 nomás están condenados. Es un temor, ministra, la cantidad de condenados versus procesados, una diferencia absolutamente abismal. Creo que 80-20, algo así, ¿verdad? Y 70-30 ahora. 70-30. Sí. Pero aún así sigue siendo muy alta, ministra. ¿Y cómo va a cuidar para fin de año? Estamos prácticamente víspera de Navidad. Nosotros, doctor, te tiene que saber, nosotros a fines de octubre ya comenzamos con la alerta penitenciaria, porque muchos factores convergen para fin de año. Los internos quieren salir en libertad porque quieren pasar la fiesta con su familia. Muchas veces intentan hacerlo formalmente, otras veces informalmente, en el sentido de manera irregular. Hemos estado abortando en estos tiempos resoluciones que la Corte termina interviniendo y haciendo auditorías, porque son resoluciones llamativas, por no decirlo de otra manera. Cuando se concede, por ejemplo, un arresto domiciliario de 3 meses a una persona condenada por tráfico de droga que tiene una condena de 26 años y otra por lavado de dinero de 4 años, porque supuestamente está enfermo y se tiene que preparar para una cirugía. O sea, son circunstancias que son aprovechadas o maniobras que se aprovechan a fin de año. También hay aumento de cantidad de audiencias porque todos piden la revisión de su medida. Y está el factor que nosotros sabemos que ellos tratan de resolver todo lo que no se resolvió durante el año, quieren resolver en noviembre y diciembre. Increíble. Entonces altera eso el humor de la población, hay que decir. A todos nos pasa. Ministra, tengo 2 o 3 temas, así que te pido lo más breve para tratar de ir cerrando todo. Primero, esta situación que se dio, creo que ayer en Concepción, permanentemente ocurre. La vez pasada una persona se hizo pasar de ciego, se fugó. ¿Eso no hay manera de ir erradicando? Hay que diferenciar lo que pasó en Concepción ayer es en los centros educativos, que es diferente del sistema penitenciario. Pero depende de ustedes, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿qué pasa? Por normas internacionales los centros educativos no tienen la infraestructura que tiene un centro penitenciario. O sea, es más fácil escaparse. Sí. No pueden tener muro, tienen que tener espacio verde, pero también es para niños adolescentes, ¿verdad? Es para adolescentes. Solamente para adolescentes. Y hay, los funcionarios que trabajan ahí se llaman educadores, no se llaman agentes penitenciarios,
es otro el enfoque y bueno, cuando se dan este tipo de cosas generalmente es más fácil porque la reacción no puede ser la misma que se tiene cuando se dan en el caso de los adultos. Y bueno, el tratamiento que nosotros pretendemos hacer de la formación del personal también es diferenciado porque no es el mismo enfoque. ¿Las celdas VIP terminaron con tu administración? Yo creo parece? que eso nosotros eternamente vamos a tener que monitorear porque eso es parte de una estructura sistémica de corrupción que uno aborda en un lugar y le sale en otro lado. Ahora todo el tiempo hay que estar encima para que eso se corte y con un nuevo modelo de gestión empezando de cero. Porque muchas veces te dicen, pero eso siempre lo existió y siempre más lo va a existir. Pero no podemos pensar de esa manera, ¿verdad? Lo ideal no es luego que todos duerman en el piso ni que sean todos pasilleros. Pero el trato diferencial es el que nosotros tenemos que erradicar, ¿verdad? Ojalá todos pudieran tener esa celda. Ministra, tengo una pregunta y después un cumplimiento. Me da la sensación, yo soy un observador crítico, pero observador externo. Me da la sensación que el señor presidente de la República te bancó cuando muy poca gente dentro de su entorno te tendió la mano en momentos donde estuvo en juego incluso tu continuidad. Si tuvieras un mano a mano con el señor presidente, ¿qué le pedirías para tu presupuesto 2022? Bueno, en el 2022 nosotros necesitaríamos poder cubrir la infraestructura total de los 3 nuevos centros. Para nosotros eso todavía no tenemos cubierto los 3. Vamos a necesitar, tenemos una ampliación presupuestaria para el personal que se va a formar para entrar en uno. Le pediría para los otros 2 más, básicamente. Y tener un poco más de presupuesto para poder rediseñar la mudanza del Buen Pastor. Eso le pediría para el 2022. Ministra, nosotros somos auditados también acá en el laboratorio Confar. Te hace entrega de este bolígrafo para que firmen tus resoluciones para los nuevos presidios que vas a tener. Es un obsequio de Laboratorio Confar, su línea Parker. Agradecido y desearte una feliz Navidad y un mejor año nuevo, ministra. Muchas gracias por tu presencia. Igualmente, doctor, por la invitación. A las órdenes. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y enseguida volvemos con la ministra secretaria de la Senat, la doctora Zully. Acompaña ahora la abogada Zully Rolón, ella es ministra secretaria de la Senat. Por primera vez una mujer está al frente de la Senat, así que tiene doble mérito. Primero demostrando de que existe capacidad, idoneidad y de que no es cuestión de sexo, sino que de otros atributos que efectivamente lo tiene la ministra. ¿Cómo está, ministra? Buenas noches. Muy bien, doctor. Encantada de estar en su programa. Al contrario. Ministra, los logros más importantes de la Senat, uno ve los diarios, los canales y ve que permanentemente hay logros muy importantes, cuantitativamente y cualitativamente hablando, muy importantes de la Senat. Sí, realmente, doctor, cuando esta administración llega a la Senat, que fue en el 2018, anteriormente con el doctor Yucio, del cual estuve como viceministra y hace un año como ministra, el objetivo fue afianzar también lo que es la Senat institucionalmente. Porque cuando llegamos a la Senat, los agentes especiales no tenían una ley de carrera, se basaban en la función pública, tenían armas, entonces era una situación bastante híbrida, bastante extraña. Entonces, lo primero que hicimos fue iniciar el proceso del proyecto de ley y tal es así que en diciembre justamente va a ser un año que los agentes pudieron tener por primera vez en 46 años su ley de carrera, de desarrollo profesional, etcétera. Entonces eso para nosotros, para mí en lo personal, fue uno de los más grandes logros, y insertarlos también a ellos en el presupuesto general de gastos ya con su jerarquía, su antigüedad, etcétera. Institucionalmente eso fue un logro bastante importante, y por otro lado está la parte misional. Este año tuvimos mucho éxito en cuanto a los trabajos que nosotros realizamos permanentemente en cuanto a erradicación de marihuana, por ejemplo. Trabajando con la Policía Federal hemos erradicado más de 6.700 toneladas de marihuana en planta, de modo que no llegue a los centros de distribución, ni siquiera a los proveedores, causando un millonario perjuicio al crimen organizado. Aparte de eso, trabajamos de una manera diferente, también cambiando un poco de estrategia, de ya no querer solamente incautar la droga, sino que también
romper la logística, la estructura que tienen las organizaciones, que son los grandes narcotraficantes, y poder también apropiarnos de sus finanzas. Es así que este año también tuvimos resultados muy auspiciosos. Hemos realizado procedimientos en el cual incautamos más de 180 inmuebles, aeronaves, y pudimos romper una estructura bastante importante hace poco, hace un mes atrás, de financistas paraguayos que estaban enviando cocaína justamente a Europa. Ahí podemos parar un ratito, sí. ministra, brevemente. Sí. Hay dos temas, ¿verdad? Sí. En primer lugar, los logros. Yo recuerdo aquel procedimiento ahí en La Negra que fue realmente muy exitoso. No se disparó un solo proyectil, bueno, se incautaron 5 aviones. En esa época hablamos de 2, casi 3 toneladas de cocaína, Sí. ¿verdad? Significó un golpe realmente muy duro. Sí. Pero lo más importante fue la línea de teléfonos celulares. Y después me queda la insatisfacción de ver que pasó el tiempo y no ocurrió nada, nadie más fue capturado. Sí. ¿Por qué ocurren esas cosas, ministra? Justamente hoy tuve una conversación relacionada a eso. El problema principal de Paraguay es que no tenemos mucha tecnología. Eso es una deuda histórica. ¿Qué te faltaría, como por ejemplo, como Ministerio de la Senat, qué te faltaría a vos, ministra Zully? ¿Qué le pedirías al presidente 2022 como tecnología? Realmente le pediría un equipo de inteligencia que honestamente estábamos pensando en ¿Equipo de adquirir. recursos humanos o Equipo de inteligencia tecnológico. Tecnológico y también más cantidad de agentes especiales. Ustedes son los únicos que tienen habilitado oficialmente el teléfono escucha, ¿verdad? No, las demás unidades también lo tienen. El Ministerio del Interior, por medio de sus unidades de inteligencia, antinarcóticos, también crimen O sea, organizado. antinarcótico la policía tiene. Crimen organizado, el Departamento Antisecuestro, etcétera. Las unidades de inteligencia en general tienen los equipos tecnológicos. Yo le pediría al presidente, por supuesto, más tecnología y también más agentes especiales, como le dije recién, porque este año, por primera vez en 8 años, logramos insertar 30 agentes más, completando de esa manera 240 agentes para todo el país. Entonces, eso también hace que haya una necesidad de tener más recursos humanos. Y, avión tripulado, no tripulado también necesitan. Le comento que todas las fuerzas de defensa y seguridad le presentamos al presidente y él nos dio la venia para ir al Congreso para la compra en forma conjunta de todo lo necesario para defensa y seguridad. Los aviones no tripulados, equipos de inteligencia, también los aviones. Sí, el general Grau estaba contando dentro de las reuniones que tenemos de defensa de que el Paraguay solamente 4 veces invirtió en toda su historia independiente en seguridad. Hacia el año 1800, hacia la Guerra Grande, luego cerca de la Guerra del Chaco, un poco después, y el último en 1986. Imagínense de qué manera estamos nosotros trabajando. Y entonces esa es la real necesidad que nosotros tenemos para cuidar nuestro espacio aéreo, para cuidar nuestros puertos, radares, escáneres y equipos, por supuesto, de inteligencia, ya que la tecnología avanza a pasos agigantados y tenemos que estar también a la par que ellos. Ahí tengo una consulta, perdón, ministra. Sí. Esa cantidad importante de contrabando paraguayo que se encuentra sobre todo en Europa, no hablamos de una ni de dos, sino ya de 20, 30 veces. ¿Cómo se puede frenar eso? ¿Falta más cooperación con otros organismos del Estado? Me refiero a aduana, tal vez policía. ¿Dónde está el error? ¿Por qué se ha vuelto una práctica consuetudinaria que el Paraguay lleve en barcazas en distintas maneras cocaína inundando el mercado europeo? Y realmente, doctor, tengo que ser honesta y no por defender a nuestros trabajos, pero es en todo el mundo, en el 2020 y 2021 se han producido esos grandes cargamentos y grandes envíos, no solamente de Paraguay,
sino que de toda la región, también de Colombia, de Perú, de Bolivia, teniendo en cuenta que si usted se fija en el informe conjunto de UNODC y de la DEA y también de Europol, se dan cuenta de que se triplicaron la producción de cocaína en época de pandemia. ¿Qué hizo esto? Que tampoco hayan podido salir fácilmente, considerando que no hubieron tantos buques de ultramar. Entonces, en el fines del 2020 y 2021 fueron una gran cantidad de esta parte de la región. Es muy preocupante para nosotros, pero ¿qué pasa? Que como le digo, sin poder cuidar nuestro espacio aéreo, porque estos vienen en avión para poder ser acumulados en Paraguay, y sin tener los radares que puedan revisar los contenedores de forma tecnológica, no vamos a poder hacerlo. Los otros países como Brasil, Uruguay, han logrado escanarizar todos los puertos y tuvieron muy buenos resultados, y hoy en día no salen tanta cocaína hacia Europa. Pero ministra, parece un contrasentido. Nosotros no tenemos muchos puertos, no tenemos luego costas sobre el mar. Nuestros puertos, uno puede contar con los dedos de la mano y sobran dedos para decir los puertos que tenemos. Sin embargo, yo hace un buen tiempo a esta parte me dedico a la parte de comunicación y veo que los puertos más grandes de Europa, Rotterdam, Amberes, Hamburgo, la cantidad récord de cocaína en Europa es paraguaya. Sí, no solamente paraguaya. Bueno, pero es lo que dice la crónica. Sí, pero se recibe, al momento, por ejemplo, que nosotros, que se descubrieron cocaína paraguaya, por ejemplo, en Rotterdam, al mismo tiempo se estaban descubriendo también envíos desde Ecuador, desde Pakistán. Yo no estoy queriendo negar esta situación. Es muy cierto. ¿Nos y hemos convertido en una ruta obligada de tránsito? Cuando ocurrió el primer envío, yo había dicho de que iban a haber varios más, porque es lo que agencialmente, multiagencialmente estábamos teniendo ya en cuenta de que iba a suceder. Porque nosotros como Senat tenemos contacto con todas las policías similares a nosotros en todo el mundo. Y nosotros ya teníamos en cuenta y ya veníamos trabajando con Europol, por ejemplo, en todos estos temas de envío, porque ellos están muy preocupados por la llegada de la cocaína de esta parte de la región a Europa. Y también el consumo en Europa ha aumentado muchísimo y se han abierto nuevos mercados, haciendo que van más hacia el norte y hacia el centro, teniendo nuevos compradores, y eso hace de que constantemente, por supuesto, se quiera llevar, porque como usted sabe, se maneja una gran cantidad de dinero con el negocio del narcotráfico. Ahora, doctora Zúñiga, usted que sabe mucho, este es un tema, yo sé que como funcionaria ministra de la Senat no va a poder decir, además al aire, hay cuestiones de inteligencia que usted debe obviamente guardar, pero tiene que haber también una inteligencia como consecuencia de seguimiento de parte de la Senat para decir, bueno, están bajando aviones en tal parte, hay que seguir esos aviones donde vienen, la materia prima preferentemente viene de Bolivia, de Colombia, y resulta que acá hay mayor liberalidad de parte de las autoridades. Entonces, siendo un país mediterráneo, aunque parezca un contrasentido, estamos exportando nosotros con un escáner en los puertos que disponga aduana, sobre todo entra en un código rojo, una persona que normalmente exporta pintura. ¿Usted se imagina, ministra, que de repente en vez de pintura o en vez de carbón estén llevando cocaína? Debe haber algo raro ahí. Hay también complicidad de parte de otras instituciones. Y usted tiene que saber, doctor, mejor que nadie, que la corrupción permea todos los ámbitos. Y seguramente que puede llegar a ocurrir, pero yo creo más bien, y de todos los análisis, como usted dijo también, de los informes que nosotros tenemos, que nosotros, si no podemos controlar la entrada o el ingreso de los aviones pequeños que pasan hacia nuestro territorio, no vamos a poder evitar eso. Si es que, conste que nosotros este año tuvimos más de 3.000 toneladas de cocaína, solamente Senat
incautada 3.000 kilos, 3 toneladas, y también la Policía Nacional hizo lo propio. ¿De cocaína? No, 3.000 kilos. Ah, 3.000 kilos. Y la policía de una sola vez incautó casi 4.000 kilos también en un depósito. Entonces, nosotros cambiamos un poco de estrategia. Ante esa falta y carencia de tecnología, estamos yendo ahora trabajando para atrás. Estamos queriendo partir de esa incautación para atrás, y lo estamos haciendo descubriendo la ruta del dinero y toda la ruta logística, de modo a poder quebrar las finanzas de ese grupo. Y lo logramos hace un mes y hemos resuelto el tema, el caso de la cocaína entre el carbón que había incautado la policía y otros que habían ido a Amberes, porque hemos detenido al principal financista y a su principal estructura logística. Y eso, hacia ahí tenemos que caminar, porque si le golpeas en las finanzas, claro, entonces no viene otro a ocupar simplemente la cabeza y continuar con el negocio. Se especulaba incluso que algunas personas importantes de la sociedad, incluso del fútbol, estarían involucrados en esto. Al final nunca tampoco se dio ninguna publicidad. ¿Quiere decir que eso no está confirmado, ministra? Nosotros trabajamos con análisis, informe de inteligencia e investigación. El director de todo proceso penal es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que tiene que hacer toda la parte legal. Trabajamos muy bien, trabajamos coordinados en muchos casos, y seguramente que ese es uno de los casos en el cual están tomando su tiempo, porque también, doctor, se depende mucho de la cooperación internacional, de que vengan las documentaciones de manera ordenada y como dice el derecho internacional, para que tenga legalidad. Entonces, esas cosas también nos impactan un poco en el trabajo, pero de igual manera creo que se está siguiendo con el trabajo y de manera bastante interesante. Hay que ser ordenados, dicen los abogados, para que después no haya ninguna falta administrativa y después se pierda todo. Exactamente, así mismo. Ministra, a la vuelta de la pausa te invito, por favor, si podés desarrollar el combate al macro, que ya hablamos de alguna manera, y al microtráfico, que es una lacra que nos está castigando muy fuerte a nuestra sociedad. La gente tiene miedo, temor, represalia, están amedrentados. Entonces, nos gustaría saber de qué manera la SENAT está trabajando y cómo pueden los ciudadanos contactar como para poder tener una vinculación personal. A la vuelta de la pausa, la ministra Zully Rolón nos va a aclarar esto y otros puntos. Final de la programación estamos con la ministra, la doctora Zully Rolón. Ella es ministra de la SENAT, repito, la primera vez que una mujer está al frente, demostrando que también las mujeres usan pantalones, en el buen sentido de la palabra. Ministra, este tema del microtráfico, de alguna manera los logros de la SENAT en el combate al macrotráfico está a la vista y merece reconocimiento y aplauso, porque realmente se ha hecho un buen trabajo y eso está a la vista. Los números, los datos que ustedes tienen son números muy elocuentes. ¿Cómo estamos en el microtráfico, doctora? Y el microtráfico es un problema que, como todos sabemos, impacta en la familia, en el tejido social, en la comunidad. También está demostrado por encuestas y por trabajos que realizamos de que ha crecido rotundamente durante la pandemia, no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo. Evidentemente que el de Paraguay es el que a nosotros nos interesa. Y nosotros tenemos una dirección de operaciones urbanas en el cual solamente tenemos 20 personas que trabajan en ella. Aún así, y en época de pandemia, en este año hicimos ya 100 operativos de microtráfico. 100 operativos de microtráfico, hemos tomado detenidos a más de 80 personas, que es también un problema que tiene que ver con la ministra que estuvo anteriormente. Nosotros, cuando hacemos un procedimiento de microtráfico, nos vamos y tomamos al que está vendiendo, pero ¿qué pasa?
tenemos que llevarle a la base y tenerle con nosotros detenido, porque no hay lugar en las comisarías y mucho menos en las cárceles. Entonces es un problema, y más todavía en época de pandemia sucedió, que igual tuvimos que hacer operaciones de microtráfico y tomamos detenidos. Llegamos a tener como 80 en la base y tuvimos que pedir ayuda a los centros de educación de los militares para tenerles en ese lugar detenido. Pero bueno, ese es un tema también que nosotros tenemos que atender, por el cual no podemos salir y hacer todos los operativos que queremos hacer. De todos modos, con este tema nosotros ya tuvimos, sacamos de circulación más de 7.000 dosis de cracks, de cocaína prácticamente 4.000 dosis, que son súper importantes ya para nosotros. Y también una especie de micro, que nosotros le llamamos, son los operativos que se hacen en el aeropuerto, en donde personas llevan en sus maletas o llevan pegados a su cuerpo, como fue un operativo de ayer, en donde tuvimos ya también más de 40 operativos y más de 13 personas detenidas en los últimos tiempos llevando cocaína hacia el exterior. De todos modos, nosotros tenemos ahora organizados de la siguiente manera. Realizamos también inteligencia con el microtráfico para lograr detener a las principales cabezas, y también tenemos un equipo de reacción que cuando las personas están con algún problema llaman, denuncian, y de acuerdo a la gravedad del caso nosotros vamos reactivamente y procuramos darle respuesta a la ciudadanía. En ese sentido, nosotros estamos pensando trabajar con la Policía Nacional Antinarcóticos. Ya tuvimos reuniones porque ellos tienen más cantidad que nosotros de policías, y estamos en un proceso de reuniones y de ponernos de acuerdo de qué manera vamos a trabajar para poder en este verano tomar la mayor cantidad posible y permitir de que la gente pueda salir con un poco más de seguridad por la costanera o por los lugares de veraneo en donde van. De todos modos, el tema del microtráfico tiene también otro factor muy importante, del cual CENAP también es responsable, que es el de trabajar con el tratamiento y la prevención de estas personas. CENAP tiene un presupuesto muy bajo, de $8,5 millones para todo lo que hacemos. Y eso hace imposible que nosotros podamos abrir un centro de tratamiento que tenemos, porque no nos podemos comprometer, porque esa persona va a necesitar medicamentos, atención psicológica, psiquiátrica, etcétera. A pesar de que tenemos una granja súper buena en Piribebuy, nos cuesta en este momento habilitar. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Educación en las escuelas, procurando hacer prevención desde chicos y que esa prevención se inserte en el propio currículum de las escuelas. También estamos trabajando con los profesionales, ya sean maestros o profesionales, operadores terapéuticos, psicólogos, para enseñarles. Hace poco tuvimos una certificación en preventología con grandes maestros del exterior que están ayudando a capacitar a nuestra gente, pero todo es insuficiente porque estamos en un momento en que hay demasiado consumo. Sí, ministro, yo tengo un comentario, ¿verdad? Tengo 87 mensajes en el teléfono. La mayoría son padres, madres de familia, algunas comisiones vecinales que dicen conocemos, sabemos dónde se están comercializando, hacemos la denuncia y no nos escuchan. Sí. Otros dicen, en época de colegio es impresionante la cantidad que se comercializa. ¿Qué podemos hacer para que a la vuelta de clase se pueda erradicar la venta? Al final, en un curso, si hay 5 sanos ya es mucho. Sí. Estamos a ese nivel, ministra, donde infelizmente la droga está tomando a nuestra juventud. Sí, infelizmente. Mire que nosotros hemos hecho una encuesta entre 18.000 estudiantes y la droga más consumida sigue siendo el alcohol. Sigue siendo el alcohol entre los chicos.
Ese trabajo que realizamos sirvió para base de un trabajo técnico. ¿Cuáles son los números de ese trabajo, de esa encuesta? ¿Alcohol en qué porcentaje y después qué sigue, ministra? El alcohol en un 44%. Y luego viene la marihuana. Marihuana. Y después el crack y todo lo que, la mezcla de drogas que utilizan también los chicos y también las drogas sintéticas, que en época de fiestas se utilizan y con la pandemia todo se exacerbó, ¿verdad? Yo le comprendo a la gente que llama y no voy a sacar la responsabilidad. Nosotros, como le digo, somos 20 personas en operaciones urbanas. Por eso es que estamos trabajando con la policía como para salir juntos a procurar realizar el trabajo. ¿Y hay sincronización con la policía? Sí, incluso quisimos aplicar un proyecto que tuvo mucho éxito en Inglaterra, de cómo trabajaron por cuadrantes, y es lo que estamos queriendo replicar. Yo creo que vamos a lograrlo y estamos procurando salir de esto, y ahora que tenemos nuevos agentes vamos a llevar más personas en esa dirección tan necesaria y para dar respuesta a la gente. Ministra, esa cámara que está ahí enfrente es tuya. Tenés exactamente 1 minuto para dar tu mensaje final y después yo quiero obsequiarte también un bolígrafo. Bueno. Sí, yo agradezco a las personas que confían en nuestro trabajo. Realmente hacemos todo lo posible para poder enfrentar este flagelo que golpea a nuestro país, ya sea, como usted dijo, en el macro y en el microtráfico. Anhelamos tener mejores condiciones para poder trabajar en microtráfico con más personas y con más tecnología, y creo que vamos a lograrlo en el 2022 porque tenemos el compromiso del Ministerio de Hacienda que nos ayudarán con un poco más de presupuesto para poder llegar a la gente. Ministra, este es un obsequio de Laboratorios Confar para su división Parker. Ojalá que con ese bolígrafo pueda firmar el nuevo presupuesto. Tenemos una sentida necesidad. Hay mucha gente que nos está viendo ahora, muchas familias, papá, mamá, que están destrozados porque sus hijos están inmersos en la drogadicción. Y lo peor de todo es que no pueden acceder a una consulta privada por el costo. No hay instituciones públicas que estén brindando ese servicio. Así que, ministra, tenemos realmente mucha esperanza en usted. Sí. Primero como ministra y segundo como mujer, para que pueda hacer realidad esto para el 2022. Sí, nosotros estamos trabajando también para que el Ministerio de Salud pueda considerar a las enfermedades mentales como de salud pública, para que puedan tener un servicio. Tienen una dependencia público. Ellos. Pero tienen una dependencia de adicciones y coadicciones. Pero necesitamos que sea de salud pública para que los que están en el tema de adicción también puedan seguro ir que tiene y ser poco presupuesto. Sí. Ministra, feliz Navidad. Le deseo lo mejor. Muchas gracias y felicidades. Nosotros regresamos, si Dios permite, el próximo lunes en el último programa del año. Feliz Navidad para todos los compatriotas. Recuerden no utilizar bombas de estruendo, nada que signifique ruido. Festejar como corresponde, comedidamente y siempre con el distanciamiento físico y social. Feliz Navidad. Nos vemos, si Dios permite, el próximo lunes con más Diálogo Franco.